¿Qué tal? Buenas tardes a todos, a todas, buenos días, noches, depende de que les vean el video. Vamos a continuar con la siguiente ayudantía. En este caso, vamos a dar un pequeño salto al problema 34. Vamos a resolver algunos problemas a partir de aquí. Estos son importantes, ¿no? También son necesarios. Los demás los dejé porque al final de cuentas eran como los que ya hemos ido haciendo, ¿no? De tomarlo ya hecho, ir practicando, ver cómo se usa, cuándo no se usa y demás. En este caso, pues vamos a trabajar este problema y aunque el enunciado se ve muy corto, es práctico, en realidad es muy bueno para ver si de verdad hemos empezado a entender la caracterización topológica de la continuidad. Aquí nos está pidiendo usar límites directamente. No nos está pidiendo usar límites directamente, ni una cuenta epsilon delta, ni una intuición gráfica aislada. Nos está pidiendo algo más fino, que es demostrar, usando el teorema 3.81, que esta función no es continua en R. Y eso conecta directamente con lo que estuvieron trabajando con César cuando vieron que la continuidad también se puede leer a través de las preimágenes, ¿no? Entonces, escribimos claramente la función que tenemos acá, que es de R en R, que f de x, 1 entre x, si x es distinto de cero, y cero si x es igual a cero. No es continua en R, ¿no? Usaremos en este caso, pues el teorema explícitamente, ¿no? En este caso, eh, quiero que vean de la función algo importante, ¿no? Que fuera de cero, esta función se comporta como 1 entre x, que ustedes ya conocen pues muy bien, ¿no? Que son como hipérbolas, ¿no? Pero en el punto x igual a cero le pegaron artificialmente el valor cero. Entonces uno ya sospecha que ahí hay un problema, ¿no? Pero cuidado, aquí no basta con decir que se ve mal y salta o se ve extraño, sino pues hay que ir haciendo paso a paso, ¿no? Entonces lo que hemos visto en las clases es que en matemáticas pues una sospecha visual no sustituye una demostración y la demostración debe pensarse a través del teorema 381, ¿no? Entonces, ¿qué dice el teorema que vamos a usar? Como vieron con César, tenemos esto, ¿no? Presentando en la parte del curso sobre la caracterización topológica de continuidad. En esta caracterización se afirma que para una función que va de U, que es un conjunto de los reales en N, va a los reales en M, las siguientes afirmaciones son equivalentes, ¿no? Eh, que la continuidad es equivalente a que para todo abierto V que pertenece a Rm, la preimagen F sobre asterisco V sea abierta relativa en U, ¿sí? Y este problema nuestro, pues el dominio es todo R, o sea, U es igual a R. Y en este caso, pues ahí tenemos el teorema también. Vamos a ver lo que estamos demostrando, ¿no? Sobre la imagen inversa, la preimagen, que es continua en U, sí, solo sí, para todo abierto V. En RM la imagen inversa es abierta relativa, ¿no? En nuestro caso, el dominio es U igual a R. Entonces, abierto relativo en U igual a R significa simplemente abierto en R, ¿sí? No hay de qué espantarse ni nada, ¿no? Así que esto es tan interesante, ¿no? Queda reducido, muy reducido el problema, ya que no tenemos que revisar todos los abiertos posibles, basta encontrar solo uno que esté en R, ¿no? En este caso, eh, pues vamos a llamarle B, que está contenido en los reales y que sea abierto, ¿no? Pero cuya preimagen por F no sea abierta en R, ¿sí? Eso es lo que quiere decir ahí, ¿no? No sea abierta en R, la preimagen. Entonces, si logramos esto, automáticamente la función no es continua, ¿sí? Es lo que queríamos demostrar. Eso se conecta directamente con lo que trabajaron en las clases con César cuando estudiaron equivalencias lógicas en teoremas del tipo sí, solo sí, para negar continuidad. No hay que revisar todo, basta con encontrar un contraejemplo o una de las condiciones equivalentes. Entonces, vamos a escoger un abierto. En este caso, pues sea -1 o 1 en los reales. ¿Por qué este en específico, no? Porque es un abierto muy sencillo, está centrado en cero y además sabemos que f de en cero pues es igual a cero, es el parche que estamos queriendo cubrir, ¿no? Al final de cuentas.
Así que es natural pensar que la primaimagen va a incluir a cero, pero quizás no una vecindad completa de cero. Y si eso pasa, ya tendríamos exactamente pues, lo que queremos demostrar, ¿no? Al final de cuentas. Entonces, escribimos por definición de primagen que la primagen de V o F sobre V, F sobre asterisco de V es igual al conjunto de las X en los reales, tales que las F de X pertenecen a menos 1, 1. Ujú. Y ahora sí, vamos a analizar esto con calma, como si lo estuviéramos revisando ahí en un grupo, ¿no? Entonces, primer caso, X es igual a cero. Entonces, en este caso, pues vamos a tener que f de cero es igual a cero por la definición. Y por lo que queda claro que cero, pues debe de pertenecer a menos uno, 1. Ujú. Así que en este caso, pues cero va a estar en la preimagen de v, que en este caso es de menos uno a uno. Y eso ya nos dice algo importante. El cero sí pertenece a la preimagen que estamos trabajando. Ahora, vamos con el segundo caso de x distinto de cero. Entonces, la definición de la función dice que va a ser igual a uno sobre x. Entonces, la condición para pertenecer a la preimagen se vuelve que uno sobre x debe estar dentro de menos uno a uno, ¿no? Al final de cuentas, es lo que yo quiero ver, ¿no? Que esto quede aquí. Y esto quiere decir que 1 entre x debe estar encerrado de menos uno a uno, ¿no? Esto es lo que estamos indicando acá. Y aquí conviene escribirlo pues de la forma que se les mostró muchas veces cuando hay desigualdades simétricas, usando el valor absoluto, porque obviamente es algo simétrico y tiene parte positiva, parte negativa. Entonces, esa doble desigualdad equivale a el valor absoluto de uno sobre x es menor que uno. Sí, solo sí, uno entre el valor absoluto de x es menor que uno. ¿Por qué? Porque el valor absoluto de uno es uno. Ya lo quitamos. Entonces, esto implica un sí, solo sí, que el valor absoluto de x tiene que ser mayor que uno. Y eso a su vez eh, nos va indicando pues qué está pasando con los conjuntos que van formando la preimagen, ¿no? O sea que para x distinto de cero, tenemos que las f de x pertenecen a menos uno, uno, sí, solo sí, este, x es menor que menos uno o x es mayor que uno, que es equivalente a lo del valor absoluto mayor que uno, ¿no? Entonces, ya podemos escribir la preimagen completita, ¿no? La preimagen en este caso nos quedaría de f sobre asterisco de menos uno, 1 igual a menos infinito a menos uno unión el cero, unión de uno infinito. Y aquí vamos a probar que obviamente esto no es un abierto, ¿no? Aquí es fácil ver lo que está pasando, ¿no? Tiene dos rayos abiertos muy lejos del origen y además el punto aislado en cero. Y justamente ese punto aislado es el que va a romper que sea un abierto, ¿no? Y eso se conecta directamente con lo que trabajaron con César cuando veían ejemplos de conjuntos abiertos y detectaban puntos que no tienen una vecindad completa dentro del conjunto. Ahora vamos a demostrar con precisión que este conjunto pues, no es abierto en R. Entonces sabemos que cero pertenece a la preimagen, ¿no? A f sobre asterisco menos uno, 1. Entonces, si ese conjunto fuera abierto, por definición tendría que existir algún delta mayor que cero. Tal que, pues, el conjunto de abiertos menos delta, delta, pertenece a la preimagen, ¿no? F sobre asterisco de menos uno, 1, o sea, tendría que haber una vecindad abierta de cero completamente contenida en la preimagen. Pero vamos a ver que eso no puede pasar, que eso no existe. Entonces, tomemos una delta mayor que cero, cualquiera, no uno en especial, y consideremos el punto x igual a delta medios. ¿Por qué tomamos delta medios? Por lo mismo que ya hemos visto anteriormente, que no queremos estar en el mero límite, queremos estar a una distancia considerable de los extremos. Entonces, ya que las x tienen que estar entre menos delta y delta, esta x pues lo cumple, x es distinta de cero y pues está encerrada, ¿no? Está implicando que también 0, x está entre 0 y 1 si delta es muy pequeño. Y como esto se está cumpliendo, pues se tiene lo del valor absoluto que antes teníamos, ¿no? Entonces, y de hecho, lo único que realmente necesito saber es que esta x esté entre cero y delta.
porque es donde estamos haciendo las vecindades, no delta. En este caso, pues, por eso escogemos x igual a delta medios, ¿sí? Y en este punto, que seguro cae muy cerca de cero, dentro de cualquier vecindad que ustedes estén dando, ¿no? Ahora, como x es diferente de cero, esto porque ya mostramos que pasa en x y cero, ¿no? Entonces, tenemos que f de x es igual a 1 entre x, y como x es positivo y pequeño, 1 entre x tiene que ser muy grande. Concretamente, si x está entre 0 y 1, entonces se cumple que el valor absoluto de 1 entre x pues, es muy, muy grande. Y por lo tanto, 1 entre x no pertenece a menos 1, 1, no en la preimagen. O sea que en este caso, f de x no está contenido en el intervalo menos 1, 1. Entonces, x no pertenece a la preimagen que yo estaba queriendo tener, ¿no? De menos 1 a 1. Y pues por eso exactamente lo que queríamos exhibir es que teníamos un punto que está dentro de la vecindad menos delta delta, pero no pertenece a la preimagen. Entonces, menos delta, este, menos delta a delta no está contenida en la preimagen de menos 1, 1. Y como esto ocurre para toda delta mayor que cero, concluimos que ninguna vecindad abierta de cero queda contenida en la preimagen, ¿sí? Ninguna, que es lo que estamos afirmando en esta parte, ¿sí? Por lo tanto, el conjunto de la preimagen de f sobre asterisco menos 1, 1, que es igual a este que ya habíamos puesto aquí arriba, no es un abierto en R, ¿sí? No es abierto en R. Y aquí estamos prácticamente al final. Recuerden lo que César les mostró sobre el teorema 381, que si la función fuera continua, entonces la preimagen de todo abierto tendría que ser abierta. Pero nosotros acabamos de encontrar un abierto que no lo cumple. Entonces, por el dicho teorema de 381, cuya preimagen no es abierta, entonces la conclusión inmediata es que f no es continua en R. Eso cierra, pues, obviamente, toda la demostración que, pues, queríamos hacer. En este caso, el problema no solo dice que la función falla en este cero, dice que topológicamente el comportamiento en cero es incompatible con la continuidad, porque el abierto alrededor de este cero, del cero que queda volando que parchamos, a ver si mueve esto bien. Sí, estuvimos parchando aquí, arriba, en la función original, este parche, es incompatible con la continuidad, ¿no? Porque el abierto alrededor del cero no se levanta a un abierto en el dominio. Eso se conecta directamente con lo que trabajaron con César cuando estudiaron que la continuidad preserva estructura topológica por medio de preimágenes de abiertos. Aquí esa estructura se rompe y por eso falla la continuidad. Ustedes quisieran pensarlo de una manera todavía más intuitiva, sin reemplazar la prueba formal que ya vimos abajo. Hagan de cuenta que si yo tengo f de 0 en 0 es igual a 0, cae dentro del abierto, ¿no? Del abierto que yo propuse, que en este caso es el menos 1, 1. Pero cualquier punto muy cercano a 0, distinto de 0, se manda un valor de la forma 1 entre x, que se dispara, se va muy arriba y sale del intervalo menos 1, 1. Entonces el 0 queda como un punto aislado dentro de la preimagen, ¿no? Que de hecho, pues aquí lo vimos, ¿no? Y un punto aislado no puede ser interior en R. Como vieron con César, esa es exactamente la señal de que un conjunto no es abierto. Por lo tanto, la función que vimos al inicio, esta función, no es continua, ¿no? No cumple los términos para la continuidad al final de cuentas, y pues es un ejercicio, pues obviamente que estamos demostrando usando la clase. Si se dan cuenta ya, muchos de los ejercicios César propone usar lo visto en clase o forzarlos para que vean que sí se puede usar lo que hemos visto hasta este momento. ¿Sale? Entonces vamos con el siguiente problemita, que es el 35, ¿no? Este problema, aunque el enunciado también es cortito y se ve muy limpio, en realidad encierra una idea muy profunda. Nos está diciendo que supongamos que tenemos A menor o igual que B y que tenemos una función que va de ese intervalo cerrado al mismo intervalo cerrado, ¿no? Y que es continua. Entonces hay que demostrar que existe un punto C en el mismo intervalo, tal que f de C es igual a C. Es decir, hay que demostrar que la función tiene al menos un punto fijo.
Y quiero que desde este inicio noten que esto no lo vamos a hacer con una gráfica intuitiva nada más, ni con un truco aislado, sino pues obviamente vamos a usar toda la topología que han ido trabajando sobre continuidad, conexión e imágenes de conjuntos conexos. El planteamiento y la demostración que vamos a seguir poco a poco corresponden a todo lo que hemos hecho en el curso, ¿no? Entonces, antes de hacer cualquier cuenta, pensemos, ¿no? ¿Qué significa buscar un punto fijo en un intervalo, ¿no? Significa que vamos a encontrar un punto donde la función coincida con la identidad, o sea, un punto donde f de x en vez de c sea igual a x, ¿sí? Va a haber un punto donde eso se cumpla, ¿no? En algunas funciones, pues a veces es en cero, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo x cuadrada, f de x igual a x cuadrada, pues si yo lo mido en cero, pues f de x es igual a x, ¿no? Se cumple la definición, ¿no? Y en muchas funciones centradas en el origen así pasa, a veces. Un hecho sí pasa, ¿no? Porque se encuentra eso, ¿no? Entonces, como vieron con César, cuando queremos estudiar donde dos funciones se igualan muchas veces, conviene restarlas, porque entonces el problema se transforma en buscar dónde esa diferencia vale cero, es decir, donde esto pues, equivale a cero, ¿no? De despejar. Y eso se conecta directamente con lo que trabajaron con César cuando construyeron funciones auxiliares para convertir un enunciado complicado en uno más manejable, ¿no? Siempre trabajar con cosas iguales a cero es más sencillo, ¿no? Entonces, la jugada natural aquí vamos a definir cosas, ¿no? Pero hay que mencionarles que vamos a usar el teorema 371, el teorema 323 y el teorema 381, ¿no? Que es como lo trabajamos anteriormente. Entonces, en este caso vamos a definir la función g de x igual a f de x menos x y demostrar que cero pertenece a la función, ¿no? Que es igualito, ¿no? ¿Por qué esta función es correcta? Porque si logramos demostrar que existe esta c, tal que g de c es igual a cero, entonces en automático pues se va a cumplir que f de c menos c es igual a cero y por lo tanto f de c es igual a c, ¿no? Prácticamente si esto es igual a cero, pues es despejar esto y ya cabe, ¿no? No hay más que hacer. O sea, todo el problema se va a reducir a demostrar que el valor cero aparece en la imagen de G y esa va a ser toda la estrategia que vamos a estar empleando, trabajando, ¿no? Ahora, para usar esa estrategia, primero necesitamos saber que G es continua, ¿no? Que esa G que acabamos de definir es continua. Y aquí aparece un pequeño lema auxiliar que vamos a trabajar, que sería el número 9. Y nos dice que la función identidad de A, B, valores reales, y la identidad de X es igual a X, ¿no? Es continua en todos los puntos A, B. Esto, claro, como lo vieron también en clases con César, es algo muy básico, pero aún así el material que les ha ido dejando César poco a poco a lo largo del tiempo lo deja justificado, usando solamente eso. Entonces hagámoslo rápido, como si pues, no hay que dedicarle tanto tiempo, ¿no? Entonces fijamos el punto, en este caso x0, que pertenece al intervalo y tomamos un epsilon mayor que cero. Entonces, ¿qué elegimos como delta? Pues la más natural. En este caso, para la parte de continuidad, pues vamos a usar la definición 321 y vamos a tomar una delta igual a epsilon, ¿no? Y si x pertenece al intervalo, entonces satisface que x menos x0 es menor que delta. Entonces, tendríamos que la identidad de x menos la identidad de x, la aplico a la función original, me va a quedar x menos x0, y esto es menor que delta y esto es igual que epsilon. Entonces, por la definición 321, la función es idéntica, la función identidad es continua en x0. Como x0 fue arbitraria, entonces la función identidad pertenece a las funciones clase C0, con las de continuidad en el intervalo 0 a b, ¿no? Que es lo más general que yo puedo tener, ¿sí? Entonces, no queda nada, ¿no? Que ir demostrando por acá. Entonces, ahora sí, vamos a definir formalmente, ¿no? Tenemos la función g de a, b, los reales, y g es igual a f de x menos x, ¿no? Donde f es continua por hipótesis, que es lo que nos da la base del problema, y la función identidad es continua por el lema que ya vimos anteriormente, ¿no? También lo es esta función que vamos a tener aquí abajito, ¿no? Entonces, esto se cumple, entonces también la función menos x igual a menos 1, identidad de x, es continua,
porque esta función es continua y esta función es continua, entonces por el teorema 323, las funciones de este tipo pues llegan a ser continuas, ¿no? Que dice que la suma de funciones continuas sigue siendo continua y multiplicar por una escalar también conserva continuidad. En este caso el escalar es -1. Entonces, con esto ya en mano, pues tenemos que g es igual a f más menos la identidad, la función identidad. Esto tiene que ser continuo, porque esto es continuo, entonces la g es continua en el intervalo a b. Y aquí ya tenemos la función correcta y además sabemos que es continua. Ahora viene estudiar sus valores extremos, ¿no? Entonces vamos a ver qué pasa con los valores extremales, qué pasa con A y con X igual a y con X igual a B. Entonces la función de A debe de estar en el intervalo a b. ¿Por qué? Porque esa es la imagen, ¿no? Es lo que yo definí al final de cuentas aquí, ¿no? Tiene que caer ahí sí o sí. Entonces, ahí, a ver, creo que ya me pasé. Sí, aquí está. Entonces también se tiene que, la función f de a tiene que estar entre a y b, ¿no? Aquí lo puse así, pero bueno, sí, es que no lo veo muy bien, pero es menor igual, no es menor espectro, no lo veía bien, que se ve un poquito borroso debido a que estoy en una televisión en vez de una pantalla de computadora, por eso, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Si resto A, ¿qué obtenemos en este caso? Entonces, si yo hago mis despejes pertinentes, lo paso para acá, entonces me va a quedar que f de A menos A es mayor o igual que cero, ¿no? Que es esto que está acá, y por lo tanto yo tengo que g de A tiene que ser mayor o igual que cero. Hacemos lo mismo con B, y en este caso, pues, despejamos la B y me va a quedar que f de B menos B es menor que cero. Entonces, g de B va a ser menor o igual que cero, ¿sí? Que es el mismo procedimiento. Entonces, fíjense bien en lo que ya conseguimos. En el extremo izquierdo, g de A no es negativo, ¿sí? Y en el extremo derecho, g de B no es positivo. Eso ya huele a cambio de signo. Y cuando una función continua cambia de signo, como vieron con César, uno inmediatamente ya tiene que sospechar que tiene que pasar sí por el cero, siempre y cuando sea continua. Si no es continua, no. Pero por definición, la G ya es continua, la F es continua, entonces podemos seguir avanzando. Entonces, pero aquí lo vamos a formular usando conexidad e imagen continua, no solo como con esta intuición que ya tenemos, ¿no? Que tiene que haber un cruce. Entonces, ahora, antes de entrar al caso general, conviene resolver de una vez los casos fáciles, ¿no? En este caso, ¿qué pasa si ocurre que g de a es igual a cero? Entonces, f de a menos a es igual a cero, de modo que f de a es igual a, pam, pam, a kb. Y ya terminamos, basta con tomar c igual a y listo, ¿no? Análogamente ocurre con g de b igual a cero, ¿sí? Entonces f de b menos b es igual a cero. Por lo tanto, f de b es igual a b y tomamos c igual a b. ¿Sí? Entonces, por lo tanto, queda estudiar los casos generales en los que esto es estrictamente positivo y estrictamente negativo, ¿no? Los dos casos que ahora sí son los más complicados, ¿no? Y ahora sí viene la parte conceptual fuerte de esta prueba, ¿no? El conjunto AB está contenido en los reales, ¿sí? Es un intervalo. Y recuerden que César, que cuando empezó a demostrar ese teorema 371, dice que en R ser conexo es exactamente ser un intervalo, ¿sí? Entonces, es un intervalo conexo. Entonces, el intervalo AB es conexo, ¿no? Como G es continua en el intervalo, aplicamos el resultado de las clases. Aparece en la parte de topología de continuidad que la imagen de un conjunto conexo por una función continua es conexa. Entonces, ¿qué obtenemos en este caso? Que G aplicado a todo el intervalo AB tiene que estar contenido en los reales también. Y este también tiene que ser conexo. Pero ahora, una segunda observación. Cuando yo aplico G a todo el intervalo, este va a ser un subconjunto de los reales. Y en R, otra vez, por el teorema de 3.7, el teorema 371, ser conexo equivale a ser un intervalo. Entonces, G aplicado a todo el intervalo sigue siendo un intervalo, no es todos los reales, ¿no? Y eso es exactamente lo que necesitábamos. ¿Por qué? Porque sabemos que entonces G de A está contenida cuando aplico G en todo el intervalo y G de B está contenida en todo el intervalo. Y en este caso, pues, como hay un cruzamiento,
En este caso era positiva completamente y esta era negativa completamente, debido a lo que ya habíamos demostrado acá, que significa que el cero va a estar atrapado en esta y esta, en G de A y G de B, ¿sí? Entonces, cuando yo aplico G en todo el intervalo, este intervalo que se queda debe de contener un número negativo y un número positivo, necesariamente todos los valores intermedios entre ellos, y en particular debe contener al cero, ¿no? Entonces, es decir, el cero va a pertenecer a este intervalo. Entonces, aquí, este es el corazón de la demostración, o es lo importante. No estamos manteniendo el valor intermedio como un truco externo. De hecho, si se dan cuenta, es el valor intermedio, el teorema del valor intermedio que estamos demostrando acá. Sí, como un truco externo. Lo estamos reconstruyendo a partir de conexidad del intervalo y de la continuidad de la imagen. Esto se conecta directamente con lo que han ido trabajando en las clases con César cuando veían que muchas propiedades clásicas del cálculo de una dimensión se pueden reinterpretar topológicamente también, ¿sí? De las que han visto, si no llevaron cálculo uno con nosotros o con algún maestro que sea similar a nosotros, pues obviamente no pasó esto. Pues ahora sí, cero pertenece a la imagen de todo el intervalo aplicando G. Entonces, por definición de imagen, existe un número C que está contenida en AB, tal que G de C tiene que ser igual a cero, si no, no sería continua G. Y ya vimos que si es continua, que F es continuo, todo es continuo, ¿no? También por el lema auxiliar que usé. Entonces, como esto pasa, yo tengo que G de C menos F de C, esta igualdad ocurre en algún punto C, y en ese punto, pues, entonces F de C menos C tiene que ser igual a cero, entonces despejamos y obtenemos que F de C es igual a C. Y eso es exactamente lo que queríamos demostrar. Que existe un punto C, ¿sí? Existe este punto C en AB, tal que la función del intervalo al intervalo hace que F de C sea igual a C. Y con esto queda aprobado el teorema, ¿sí? En este caso, vale mucho la pena ver que primero construimos una función auxiliar, que es hacerlo todo a cero siempre es más bonito y más sencillo, ¿no? Luego mostramos que es continua esta función. Después observamos los extremos. Aplicamos los casos fáciles cuando la desigualdad es mayor o igual, menor o igual que cero. Aplicamos la igualdad a cero. Y eso ya se acaba muy rápido y nada más faltan los valores extremales, tanto la parte positiva como negativa de la imagen de una función continua definida en un intervalo conexo, que fue lo que usamos. Y esto va a obligar a que la imagen de ese sea un intervalo y por lo tanto tiene que contener al cero, porque tiene que haber un cruzamiento por la continuidad y la conexidad. Y cuando cero es la imagen de G, aparece un punto fijo F. Geométricamente, si ustedes quieren pensarlo, la gráfica de Y igual a F de X y la recta Y igual a X tienen que cruzarse en algún punto, la recta identidad, ¿no? Entonces, qué interesante, ¿no? La demostración no dependió de una figura geométrica, de una intuición visual. O sea, sí sirve para ver que eso ocurre, ¿no? Que va a haber cruzamientos con la función identidad en algún punto. Puede que no ocurra así, puede que no ocurra tal cual, pero son casos particulares, ¿no? En este caso, lo que estamos demostrando. Entonces, en este caso dependió de continuidad, conexidad e imagen continua de intervalos. Eso se conecta directamente con lo que han ido trabajando con César durante toda esta parte del curso, ¿no? Detrás de muchos resultados clásicos hay una estructura topológica detrás que es muy precisa, ¿no? Entonces, si yo tengo una función que lleva cosas de AB a AB, es continua, siempre va a existir un punto intermedio C en AB, tal que F de C es igual a C. Y este punto es el punto que queríamos encontrar. ¿Sí? Este es un resultado bastante interesante que obviamente lo van a estar usando más adelante y César posiblemente se los demuestre también con formalidad porque es obligatorio que lo sepan hacer. Entonces no les sorprenda que él lo retome, ¿no? En algún momento para las clases, ¿no? Entonces ahí estamos, ¿no? Vamos con el problema número 36. Entonces, espérenme tantito. Entonces, continuamos con la demostración del problema 36. En este caso, vamos a ver que toda función continua en un intervalo cerrado y acotado es uniformemente continua prácticamente, ¿no?
Entonces, en este caso, tenemos que este inciso, este problema, no es automático si el dominio fuera un conjunto, ¿no? Aquí la clave, pues tenemos que ver que en el intervalo AB se cumple, ¿no? Lo que queremos demostrar que toda función continua, el intervalo de los reales es uniformemente continua, ¿no? Y como vieron con César, ese intervalo tiene una propiedad topológica muy fuerte, es compacto. Toda la demostración va a girar alrededor de eso, ¿no? Que es un intervalo compacto. Nos queremos ver lo que ya les comenté, lo que sea uniformemente continua. Y aquí conviene detenernos un segundo a no mezclar ideas, ¿no? Que se parecen, porque no son lo mismo en este caso. Entonces, recuerden, se mostró que en la continuidad ordinaria, ahí cuando uno fija un punto A, el delta puede depender de ese punto. En cambio, en continuidad uniforme, delta ya no puede depender de ese punto A o de esa X igual a A. Debe funcionar al mismo tiempo para todos los pares X y Y en el intervalo, porque estamos en Rn a veces, ¿no? En R2 puede ser o en los más, ¿no? O sea, la exigencia es mucho más fuerte en este caso y eso conecta directamente con lo que trabajaron en las clases, cuando compararon continuidad punto a punto contra control global en todo el dominio. Entonces, en este caso, ¿qué vamos a estar haciendo, no? En este caso, ¿qué tenemos? Usaremos explícitamente la definición 321, el teorema 361, la definición 364 y el teorema 362, ¿no? Es lo que vamos a estar usando para demostrar esto. Entonces vamos a auxiliarnos de algunas cosillas, ¿no? Entonces, antes de avanzar un poquito en esto, lo que necesitamos ver en este caso, entonces, para dejar bien en claro el objetivo, vamos a escribir la definición que queremos, ¿no? En este caso vamos a demostrar una pequeña definición que si tenemos el intervalo AB de los reales, esta es uniformemente continua en el intervalo AB, sí y solo sí. Para todo epsilon mayor que cero existe un delta mayor que cero, tal que x menos y menor que delta implica que la diferencia de las funciones x, y es menor que epsilon para todas X y Y, ¿no? De hecho, eso es continuidad prácticamente lo que estamos viendo. Es la propiedad que debemos esta es la propiedad que debemos demostrar a partir de la continuidad ordinaria en cada punto del intervalo. La estrategia será por contradicción, ¿no? En este caso, ¿no? Usando el intervalo AB. Ujú. En este caso, pues, tal cual como lo han hecho, hay que demostrarlo por contradicción. ¿Por qué? Porque con César lo que vieron cuando una propiedad tiene la forma para todo epsilon existe delta tal que su negación conduce a sucesiones muy útiles y justamente es lo que vamos a explorar o explotar. Antes de entrar a la contradicción necesitamos asegurar algo del dominio que en este caso tenemos AB, tiene que ser compacto, ¿no? Y por lo tanto secuencialmente compacto, ¿no? Entonces, eso ya lo vieron con el teorema de Heine-Borel, es lo que trabajaron con César. Entonces, para Heine-Borel lo que necesitamos es que sea acotado primeramente, ¿no? Y pues en este caso tenemos que seleccionamos una X en el intervalo AB, entonces tenemos que el valor absoluto de X tiene que ser el máximo de los extremos, A o B. Y además, ya con eso pues tenemos el acotamiento, ¿no? Entonces, por lo tanto, esto es cerrado. Y su complemento digo, se ha cortado. Para ver que esto es cerrado, pues vamos a trabajarlo como lo hemos hecho con el complemento, ¿no? Y el complemento del intervalo, pues esos son estos dos abiertos, y cada uno de esos intervalos es un abierto en los reales, por lo tanto el complemento es un abierto, ¿no? Y por tanto es cerrado. Esas demostraciones pues son similares a las que ya hemos hecho desde antes, ¿no? Entonces también no hay que dedicarle mucho tiempo, entonces como es acotado y cerrado, por lo tanto A y B es cerrado y acotado por el teorema 361 y se concluye que el intervalo pues al final de cuentas es un compacto, ¿no? En consecuencia a esto, vamos a usar el teorema 362 visto con César, que menciona que un compacto equivale a secuencialmente compacto. Entonces también sabemos que toda sucesión en AB tiene una subsucesión convergente con límite todavía dentro de AB.
Esa va a ser la herramienta decisiva más adelante para demostrar lo que necesitamos, ¿no? Entonces, entonces supongamos que para obtener una contradicción de que f en el intervalo a, b se va a r, no es secuencialmente continuo, entonces vamos a usar lo que ya demostramos, ¿no? Entonces, por la definición 3a10, existe un número epsilon cero. De hecho, la definición 3a10 es de cálculo uno prácticamente, es la misma de cálculo uno que ustedes han trabajado desde antes, nada más que aquí la renombro así para usarla, ¿no? Entonces, por esa definición que vimos antes, tenemos que epsilon cero es mayor que cero, tal que delta es mayor que cero. Y se pueden encontrar puntos, ¿no? X, Y que pertenecen a dicho intervalo, ¿no? ¿Sí? Entonces, en este caso, esos dos puntos X y Y están muy cerca entre sí, pero cuyas imágenes no están cerca. De hecho, están separadas al menos por epsilon cero. Sí, entonces, ¿esto qué implica? Que la diferencia de x menos y menor que delta implica que f de x menos f de y es mayor que cero, ¿no? Es la contradicción de la definición. Entonces, y aquí viene el paso típico, ¿no? Que se usa normalmente en cálculo, que es convertir la negación en sucesiones. Entonces, para cada delta, 1 entre n, con n en los naturales, elegimos puntos x, n, y, n en el intervalo, tales que xn menos yn sean menor que 1 entre n. Y al mismo tiempo que se esté cumpliendo lo que necesitamos, ¿no? Para toda n. Quiero que aquí se detengan a ver qué está pasando, ¿no? Hemos construido dos sucesiones de puntos del intervalo que cada vez están más cerca entre sí, porque su distancia es menor que 1 entre n, ¿no? Es esto que estamos viendo, ¿no? Estas sucesiones que tenemos se van pegando, se van pegando, se van pegando, pero sus imágenes se van alejando, 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 alejando. Siempre quedan separadas por lo menos a epsilon cero. Y eso suena muy incompatible con la continuidad, aunque todavía no hemos llegado a esta contradicción. Entonces, después de que tenemos estas sucesiones que pertenecen aquí, entonces usamos compacidad secuencial. Como tenemos la sucesión de xn que pertenece a b y a b es secuencialmente compacto por la definición 364, existe una subsucesión xnk y existe una c que pertenece a ese intervalo que la subsucesión xnk la lleva a la c. Hasta aquí solo hemos controlado una de las dos sucesiones. Entonces la pregunta natural es ¿qué pasa con y n k, con la subsucesión natural de y? ¿También converge a C en este caso o no? Y la respuesta tiene que ser que sí, ¿no? Precisamente porque xn y yn estaban cada vez más cerca, pues tienen que converger a la misma. Esto se conecta directamente cuando estábamos usando la desigualdad triangular para transferir convergencia de una sucesión a otra en las clases que ya han tenido, ¿no? Entonces vamos a demostrarlo usando o tomando una eta mayor que cero. Y como la subsucesión xnk se va a C, existe una K1 que pertenece a los naturales, tal que la subsucesión xnk menos c es menor que eta entre 2 para toda k mayor o igual que k1. Además, como la n entre k va a tender a cero por el comportamiento de 1 entre nk, existe una k2 en los naturales, tal que 1 entre nk va a ser menor que eta entre 2 porque eta es fijo, y el 2 pues obviamente también, entonces pues, se va a ir reduciendo, ¿no? Para toda k mayor o igual que K2. Ahora tomamos en este caso, pues, el máximo de la K1 y la K2 que tenemos aquí arriba, y esto va a ser menor que la K, ¿sí? Que la K que nosotros estamos tomando. Ese va a ser lo que vamos a trabajar, ¿no? Entonces usamos la desigualdad del triángulo y tenemos que YNK menos C es menor o igual que YNK menos XN más XNK menos C, menor que 1 entre NK, que es la distancia de estas cosas, por lo que ya teníamos aquí arribita. Y eta k, pues ya lo habíamos definido aquí arriba, ¿no? Entonces esto es menor respecto a esto, sumamos estas cosas y esto va, bueno, no sumamos, sino como esto se va a cero, pues esto tiene que ser menor que la eta sola, ¿no? ¿Sí? Entonces ya se cumplió lo necesario y pertinente, de hecho también debido a esto, pues esto, aquí sería, esto es menor que
eta entre 2 más eta entre 2 eta entre 2 más eta entre 2 pues me va a dar eta solita, ¿no? Por eso se sale esa parte, ¿no? Entonces, ¿esto qué implica? Pues que la subsucesión YNK va a tender a C. ¿Tan, tan? O sea, no solo una subsucesión de XN converge a C, la subsucesión correspondiente a YN también converge al mismo punto. En este momento, las dos sucesiones terminan aterrizando en el mismo punto del dominio y ahí es donde la continuidad puntual de la función es f en C va a chocar con la separación fija que tenemos en epsilon cero, que traíamos desde el principio, ¿no? La contradicción que habíamos planteado, porque dijimos no se cumple, pues tenemos esto. Entonces, eh, ahora, entra la continuidad ordinaria de f. F es continua en todo punto AB. En particular es continua en este punto C que está en el intervalo, que es a donde convergen las subsucesiones y las sucesiones. Entonces, por la definición 3, 2, 1, dado que cualquier epsilon mayor que cero, existe un delta mayor que cero, entonces tenemos esto, que t menos c es menor que delta y f de t menos f de c es menor que epsilon medios. Y aquí estamos usando continuidad solo en un punto, en el punto C. No estamos usando todavía la continuidad uniforme. Eso es importante porque la contradicción va a mostrar justamente que la continuidad puntual, junto con la compacidad del dominio, ya obliga a la continuidad uniforme. Eso conecta directamente con las clases, cuando una propiedad global se obtenía a partir de una propiedad local más la compacidad, ¿no? Compactidad más que nada, o compacidad. Entonces, como las dos subsucesiones convergen al mismo punto, existe un K, tal que para todo K mayor o igual que esta K, se debe cumplir simultáneamente estas dos cosas. Por consiguiente, y entonces por continuidad en el punto C, que es el que estamos trabajando, esto tiene que ser menor o igual a epsilon entre 2 y esto tiene que ser igual a epsilon a menor que epsilon entre 2. Y ahora, la parte central es usar otra vez la desigualdad de triángulo. Restamos estas dos cosas, lo aplicamos, le inyectamos la FDC en ambos lados, hacemos un ordenamiento y esto me va a quedar que es menor que epsilon medios, menor que epsilon medios. Sumamos y esto es igual que epsilon. Como epsilon es mayor que cero y es arbitrario, se concluye que la resta de las dos subsucesiones tiene que irse a cero. Y aquí viene la contradicción, porque desde la construcción inicial teníamos que para todo n, las sucesiones originales, no las subsucesiones, sino las sucesiones originales tienen que tener una separación epsilon cero. Y en particular, para también, esto se tiene que cumplir también para las subsucesiones. Entonces, esa misma sucesión de números reales está por un lado siempre por encima de un número positivo epsilon cero y por el otro lado acabamos de mostrar que converge también a cero. Y eso es imposible, no puede ser en una separación continua, una separación constante y al mismo tiempo irse a cero. Eso es inverosímil, ¿no? Entonces la contradicción proviene de haber supuesto que f no era uniformemente continua. Por lo tanto, en este caso, f del intervalo AB, que va a R, es uniformemente continua. Y pues con eso queda demostrado que toda función continua sobre el intervalo cerrado AB es uniformemente continua. Y listo. Entonces, en este caso, cuando con César estuvieron trabajando esta parte de continuidad ordinaria, teníamos que esto significa que tenemos un cierto control local de las funciones cerca de cada punto. La función no va a cambiar demasiado, no tiene por qué hacer saltos como en el problema que vimos de 1 entre x y el parche cero, ¿no? Pero eso es un conjunto cualquiera, ¿no? No necesariamente se puede convertir en un solo control global para todo el dominio. Lo que hace posible ese salto aquí es la compacidad del intervalo, que sea compacto, ¿no? En otras palabras, el dominio no deja que el comportamiento local se desparrame sin control, ¿no? Y esa es exactamente la razón por la que sobre un intervalo cerrado y acotado, continuidad implica continuidad uniforme. En este caso, si ustedes quieren quedarse con una imagen de esto, pues sería que la negación de la continuidad uniforme intenta producir pares de puntos cada vez más cercanos, pero con imágenes separadas, que es lo que es la contradicción que usamos, ¿no? Y la compacidad fuerza, al menos sobre una subsucesión, esos pares se vayan acercando poco a poco al mismo punto. Y cuando ambos se pegan en el punto C, la continuidad de F obliga a que en C sus imágenes también se peguen. Entonces ahí explota las dos.
partes que teníamos y sale la contradicción, ¿no? Y esto es prácticamente lo que estuvieron haciendo con César varias veces, ¿no? Que cómo la compacidad convierte argumentos locales en conclusiones globales. Ujú. Perfecto, entonces hemos estado usando varias cosas de lo que han visto con César y pues para terminar y cerrar esta última parte, pues vamos a ir con el último problema que voy a resolver, que es el 37, o bueno, no resolver, porque ya resolví todos los que me tocaban de la tarea, sino voy a hacerles el video correspondiente, ¿no? Aquí como comentario, muchos de ustedes han dicho, no, es que sube muchos problemas, pero no los hace todos, y les comentaba en la clase de la semana de ayer. Para mí es imposible, ¿no? Porque estaría cubriendo más horas de clases de las que debería. Y eso no es pretexto también, pero es mucho tiempo que también le tengo que dedicar a esto. Serían 5 horas en varios días, repartidos en varios días, y también tengo otras cosas, entonces les voy a dar nada más pues, lo que corresponde también para no saturarme yo y tampoco ustedes se saturen. Ya si necesitan algo en particular, pues obviamente por eso se los hago todo lo más explícito posible, ¿no? Que si hay detalles que se brincan, sí, pero me gustaría creer que ustedes, con lo que ya han ido aprendiendo y demás, pueden ir completando algunos vacíos que van quedando, ¿no? En estas demostraciones que tenemos, ¿no? Entonces, en este caso, lo que queremos demostrar en el problema 37 es que una función vectorial es uniformemente continua, sí y solo si cada una de sus componentes lo es. Dicho más simple, el control uniforme de toda función equivale exactamente al control uniforme coordenada por coordenada. Y esto es lo que han ido trabajando también con César cuando estudiaron continuidad componente-componente. Por algo, los problemas salen de las clases, ¿no? De lo que estamos trabajando. Pues aquí estamos haciendo el análogo, pero ahora en una versión uniforme, ¿no? Uniformemente continua. Entonces, en este caso, pues tenemos el problema que dice que tenemos una función f de un subconjunto de Rn, va en Rm y es uniformemente continua en U, entonces todas las componentes de f son uniformemente continuas en U y viceversa. Es decir, f es uniformemente continua en U y solo si cada componente de fi de U va en los reales y esto es uniformemente continuo, ¿no? Entonces tenemos esta función, la original, y entonces la vamos a reescribir, ¿no? Antes de que se me olvide, porque así se me pasa, siempre les pongo lo que vamos a estar usando, ahí está. Ya no lo voy a mencionar porque pues aparece aquí, ¿no? Así se dan cuenta, usamos hasta cosas del tema uno otra vez. Una definición que vamos a estar trabajando en este caso, pues es la misma parecida a la anterior, pero en este caso es un poquito más general. Entonces, aquí, si tenemos, o lo que queremos demostrar es esto, entonces, si tenemos f de u, que es un subconjunto de Rn en Rm, pues escribimos f de x igual a f de 1x, f de 2x y así hasta f de mx, las imágenes, ¿no? Pues queremos mostrar que f es uniformemente continua en u, sí, solo si cada componente fi de u es uniforme, ¿no? En este caso, eh, desde el inicio hay que tener claro que no vamos a usar nada fuera otra vez, sino que vamos a usar todo lo que hay en clase, ¿no? Que es lo que yo les había puesto anteriormente, ¿no? En este caso es importante, ¿no? No, que si cada coordenada está controlada uniformemente, entonces bueno, lo bueno que, cosa, no entiendo, es que me acuerdo que hace muchos años, este, Zoom, permitía grabar sin conexión a internet y en las últimas actualizaciones no me he dado cuenta que en cuanto se pierde tantito el internet se corta. Entonces ahí hubo un pequeño corte, tal vez ustedes no lo sientan y nada más me están escuchando quejar. Pasa eso y eso es muy molesto porque pierdo el hilo, ¿no? De lo que estaba viendo, ¿no? Entonces, teníamos esta parte de si escribimos f de x como cada componente. Aquí habíamos dicho que íbamos a trabajar, pues obviamente, todo lo que han visto con César, ¿no? Y hay dos implicaciones importantes. Que si toda función está controlada uniformemente, entonces cada coordenada también.
Y también la contraria, ¿no? Que si cada coordenada está controlada uniformemente, entonces el vector completo también lo está, que es el sí y solo sí. En este caso, este tipo de equivalencias, lo más sano es separar totalmente ambas direcciones, porque suelen usar estimaciones distintas, ¿no? Acercamientos distintos. Antes de entrar en implicaciones, conviene recordar la definición exacta que está en juego. Recuerden lo que César les mostró sobre continuidad uniforme, es decir, que si yo tengo una función u de esta forma, es uniformemente continua, lo que significa que tenemos esto, ¿no? Para todo x y u. ¿Sí? De hecho, César los va mencionando estas cosas dentro de sus clases y no los pone tal cual, pero los menciona y los usa, entonces por eso les vamos dando nombre. En este caso, la diferencia con la continuidad ordinaria es distinto, ¿no? Aquí delta no depende de un punto fijo del dominio y tiene que funcionar simultáneamente con ambos pares, ¿no? Que es lo que hemos trabajado con x, y en u. Y eso se conecta directamente con lo que se les ha ido comentando a lo largo de las clases en continuidad uniforme y que esta es una propiedad global del comportamiento de la función, no una propiedad local alrededor de un punto. Ahora, entonces, teniendo en cuenta todo esto, pues vamos a empezar a trabajar. Primero, la primera definición que debemos trabajar es ¿no? Que si yo tengo un vector B1 hasta Bm en Rm, entonces el valor absoluto de cada entrada es menor o igual que la norma de B para toda I. De hecho, ya lo habíamos usado anteriormente. Entonces, esto sale prácticamente de que yo tengo que la norma es esto que está acá por la definición de norma euclidiana. Entonces, BI es uno de los componentes que existe acá. Entonces, esto va a ser menor que la norma al cuadrado y cuando saco las raíces para obtener el valor absoluto, pues ya quedó demostrado, ¿no? No hay mucha ciencia que demostrar acá. El otro que tenemos es parecido, ¿no? Que tenemos que el valor absoluto de una de las entradas es menor que alfa para todo I en M, lo que existe un valor que está por encima. Entonces, la norma de B va a ser menor o igual que la raíz de la dimensión por alfa, ¿no? Y otra vez esto sale directamente, ¿no? Entonces, por hipótesis tenemos esto para toda I, entonces sumamos cada una de las componentes, me va a dar m veces alfa al cuadrado, por lo tanto va a ser menor que esto, ¿no? Que las dimensiones que yo tengo por la alfa, que se está cumpliendo que el alfa va a ser mayor que este, mayor que este, mayor que este, mayor que todo, cada uno de esos, ¿no? Es una cota, ¿no? Está cerrando. Entonces, yo aplico la definición de norma y pues obtengo el resultado deseado, ¿no? O sea que si todas las coordenadas son pequeñas, entonces el vector completo también es pequeño. Esto se conecta con lo que han visto en las clases cuando comparaban estimaciones coordenada a coordenada con estimaciones entre norma. Ahora sí, vamos a ver la primera implicación, ¿sí? Entonces, supongamos que f de la función del conjunto U va a Rm, es uniformemente continua en U y fijemos una coordenada. Entonces, digamos un índice I, en este caso 1, 2, 3 hasta M, y queremos demostrar que f de I de U en R es uniformemente continuo. Entonces, tomamos un épsilon y usando la definición que teníamos anteriormente, entonces va a existir un delta tal que la norma de x menos y va a ser menor que delta y esto va a implicar que las funciones aplicadas en x y en y va a ser menor que epsilon para toda x y y en el conjunto U. Y ahora sí, en este caso, pues tendríamos que x menos y es menor que delta. Entonces, en este caso, vamos a aplicar el lema que ya vimos en 3.12 al vector. Entonces, sería f de x menos f de y. Esto va a ser igual a a cada resta de cada una de las entradas. Entonces, la resta de las entradas, y es y más, va a ser menor que la norma de todo el vector completo, y esto ya sabía que era menor que epsilon, por lo tanto, la norma de x menos y menor que delta implica que las entradas en sí son menores que epsilon para toda x y y en u. Y pues para terminar esto, prueba que es uniformemente continua en u, ¿no? Es, por lo tanto, cada una de las entradas fi es uniformemente continua y como dice el índice i fue arbitrario, concluimos que cada una de las componentes son continuas. Entonces, la idea en este caso es que si el vector completo cambia un poco, entonces cada coordenada cambia un poquito. Recuerden lo que vieron con César cuando vieron continuidad componente a componente, cuando el objeto completo está controlado en norma, automáticamente cada coordenada hereda ese control. Aquí la lógica es exactamente la que vieron en las clases, pero una versión uniforme. Entonces vamos con la otra implicación
que si cada componente es uniformemente continuo, entonces f también lo es, ¿sí? Supongamos ahora que cada componente, en este caso fi, u de a los reales, con i de 1 hasta m, es uniformemente continuo en u, entonces queremos demostrar que que f, la función completa, es uniformemente continua, ¿no? Por cada uno de sus componentes. Entonces tomamos un épsilon mayor que cero, ¿no? Y aquí hay que pensar bien qué margen le vamos a pedir a cada componente. Como al final vamos a recombinar cada una de las m coordenadas usando el segundo lema que vimos, necesitamos que cada una quede acotada por algo. En este caso, lo más útil es tomar la dimensión en sí. ¿Sí? Entonces sería epsilon entre la raíz de m, ¿no? Porque tenemos esto y esto se tiene que ser menor a algo pequeñito, ¿no? La dimensión es positiva siempre, entonces la raíz de un número positivo, epsilon también es positivo, entonces como un epsilon prima, ¿no? En este caso, ¿por qué esta elección? Porque el lema 3a3e va a aparecer justamente el factor raíz entre m, que es lo que prácticamente apareció, ¿dónde está? Aquí, ¿no? Entonces, por eso lo estamos seleccionando así. Entonces, y queremos multiplicar raíz de m por este factorcito y que me quede solamente la epsilon. Entonces, en este tipo de pruebas, muchas veces lo necesario, lo importante, no es una idea distinta, ¿no? Sino elegir bien la constante intermedia. De hecho, esto es un arte, ¿no? Les han de haber comentado en algún momento que escoger deltas y epsilon es todo un arte bastante complejo y extraño y complicado, ¿no? Entonces, en este caso, para cada una de las i, tenemos un delta i, ¿no? Que es mayor que cero. Entonces, esto se ve aquí, ¿no? Reflejado. Y tenemos esto. Entonces, vamos a definir la delta global como el mínimo de cada una de las deltas que tenemos por cada una de las entradas. Y estas van a ser, obviamente, más grandes que cero, pero chiquititas, ¿no? De aquí aparece la técnica que han visto desde cálculo uno y en otras materias, que sale una y otra vez en análisis matemático. Cuando tienes finitas condiciones, que quieres que se cumplan a la vez, tomas el mínimo de los radios o el máximo de los índices, según el contexto. Esto es muy importante. De nuevo, cuando tienes finitas condiciones que quieres que se cumplan a la vez, tomas el mínimo de los radios o el máximo de los índices, según el contexto. ¿Sí? Entonces, si se dan cuenta, a veces aparece el mínimo, a veces aparece el máximo. En este caso vamos a hacer lo más chiquitito que se pueda, porque son los radios de las vecindades, ¿no? Entonces, lo que quiero la vecindad más pequeña, ¿no? No de los índices, por eso tomo el mínimo en este caso, ¿no? Entonces, si x menos y es menor que delta, automáticamente se va a cumplir que x menos y es menor que delta i por la definición, ¿no? Para todo i de 1 hasta m. Y por consiguiente, la resta de cada una de las componentes del vector de la función va a ser menor que epsilon entre la raíz de m para todo i de 1 hasta m, ¿no? Ahora vamos ajustando juntando todas las coordenadas y consideramos el vector general, que es este, ¿no? Y ya tenemos esto. Y como cada coordenada de este vector satisface esta condición que ya teníamos antes, entonces obtenemos que esto tiene que ser menor, igual que esto en general, por la raíz de las dimensiones. Y esto se debe al lema que ya demostramos anteriormente también. Entonces, como estos son números positivos, pues se cancelan y nada, me va a quedar el puro epsilon. Por lo tanto, la resta de la función en x con la función en y va a ser menor que epsilon. Por lo tanto, hemos probado que si tenemos la resta de la norma de x menos y es menor que delta, implica que la norma de la resta de f menos de x y de y es menor que epsilon para toda x y y en el intervalo u. ¿Sí? Por la definición de continuidad uniforme, eso significa que f es uniformemente continua, ¿no? Por la definición 3a11. Entonces, hemos demostrado todas las dos implicaciones, que si f de u en Rn y Rm es uniformemente continuo, entonces cada componente es uniformemente continuo y recíprocamente, si cada componente es uniformemente continua, la función global es uniformemente continua. ¿Sí? Entonces, en este caso controlamos cada coordenada por separado y luego reconstruimos el control del vector completo usando una estimación de norma. Esto se conecta directamente con lo que vieron con César cuando estudiaban cómo pasar de información escalar a información vectorial por medio de desigualdades estándar en Rm. Y pues con esto ya tenemos ambas direcciones. Y por lo tanto,
Tenemos que F es uniformemente continua en U, sí, solo sí, cada componente FI es uniformemente continua en U. Y con eso queda demostrado el problema. Y ya para terminar, ahí cerrando las ideas necesarias, en funciones vectoriales casi siempre hay dos maneras de mirar el comportamiento. Globalmente, usando la norma del vector completo o componente a componente usando funciones escalares. Este problema demuestra que para continuidad uniforme ambas miradas son equivalentes, es decir, no se pierde información al estudiar la función por coordenadas y tampoco aparece nada nuevo al juntar las coordenadas. Ya tenemos control uniforme sobre cada una, eso conecta directamente con lo que vieron en clases en continuidad ordinaria, pero aquí hay una versión más fuerte y más global. Si ustedes quisieran quedarse en este caso con las ideas centrales, indica que el control uniforme del vector completo implica control uniforme en cada una de las entradas. Eso es lo que dice aquí, ¿no? Porque ninguna coordenada puede exceder la norma. Y el control uniforme de cada coordenada implica el control uniforme del vector completo. Porque la norma se puede estimar a partir de las coordenadas. Y esa es exactamente la equivalencia a demostrar. Entonces ya con esto demostramos algunos problemas, ya trabajamos y pues aquí se cerraría. Los problemas que no vi, que no trabajé, pues eso les quedan a ustedes para que los revisen, los chequen y si tienen alguna duda, me hagan comentario. Posiblemente yo suba la tarea mañana para darles más tiempo, entonces lo subiría mañana jueves y tendrán hasta el lunes para que revisen, chequen los materiales con tiempo, vean lo que tienen que hacer. La verdad, a veces nos pasamos de dárselos antes, porque lo ideal sería nada más dárselos de un día a otro, pero sabemos que pues hay ciertas cosas que pasan, ¿no? Y que, a veces hay gente que no tiene tiempo entre semana y es más fácil el fin de semana, entonces por eso mismo va a quedar así abierto, ¿no? Varios días la tarea de examen. Entonces mañana, posiblemente como a mediodía, yo les esté subiendo la tarea para que la resuelvan. ¿Sale? Y sin más, pues que tengan bonita tarde, noche y que se la pasen bien y pues suerte en su examen. Ahí lo leen, lo entienden y lo van resolviendo.